Les agradecemos sus comentarios en la parte inferior del video y hacer clic en suscribirse y en la campanita para recibir cada 8 días la notificación de nuevos cuentos y audiolibros en español. Audiolibros Jorge Estupiñán, la nueva forma de leer libros, presenta Huida hacia la inmortalidad, el descubrimiento del Océano Pacífico, 25 de septiembre de 1513, del libro Momentos Estelares de la Humanidad, del escritor austriaco Stefan Zweig. Capítulo número 1. Aparejan un barco. 1493. En su viaje de regreso desde la América recién descubierta, Colón muestra durante su entrada triunfal por las atestadas calles de Sevilla y Barcelona infinidad de objetos de lujo y curiosidades. Hombres de piel roja de una raza desconocida hasta entonces, animales nunca vistos, papagayos multicolores que gritan, los torpes tapires, plantas y frutas raras que pronto encontrarían su patria en Europa, el grano de la India, el tabaco y la nuez de coco. Todo ello es admirado por una multitud curiosa que grita de júbilo, pero lo que más emoción causa a la pareja real y a sus consejeros es un par de cajitas y unos cestillos con oro. No es mucho el oro que Colón trae de las Nuevas Indias, un par de objetos de adorno que ha intercambiado o arrebatado a los indígenas, un par de pequeñas barras y algunos puñados de pepitas sueltas. Polvo de oro más que oro. Todo el botín serviría a lo sumo para acuñar unos 200 ducados. Pero el genial Colón, que, fanático, siempre ha creído en aquello que él quería creer y que, con su navegación a la India, ha demostrado que estaba en lo cierto, fanfarronea con sincero entusiasmo diciendo que se trata solo de una insignificante primera muestra. Ha recibido noticias de buena fuente, según las cuales en esas nuevas islas hay enormes minas de oro. Allí, el preciado metal se encuentra a poca profundidad, bajo una delgada capa de tierra. Con una pala normal y corriente se podría extraer sin dificultad. Pero más al sur hay regiones en las que los reyes beben en recipiente de oro y en los que ese metal vale menos que el plomo en España. Extasiado, el rey, siempre necesitado de dinero, oye hablar de ese nuevo Ofir que le pertenece. Aún no se conoce lo suficiente la noble locura de Colón como para dudar de sus promesas. Enseguida aparejan una gran flota para el segundo viaje. Y ya no hacen falta reclutadores ni tamborileros para enrolar una tripulación. La noticia sobre el recién descubierto Ofir, donde el oro se puede recoger simplemente con la mano, hace enloquecer a toda España. A cientos, a miles acuden las gentes para partir hacia el Dorado, hacia el país del oro. Pero, ¿qué marea más turbia esa que ahora afluye a todas las ciudades, aldeas y caseríos? No solo se presentan nobles honrados que quieren cubrir con oro de arriba a abajo sus escudos de armas, no solo osados aventureros y soldados valientes. Toda la mugre y escoria de España mana hacia Palos y Cádiz. Ladrones marcados a fuego, salteadores de caminos y bandoleros que en el país del oro buscan dedicarse a un oficio más lucrativo. Hombres cargados de deudas que quieren escapar de sus acreedores. Maridos que quieren huir de sus pendencieras esposas. Todos los desesperados, los náufragos de la vida. Hombres marcados con un hierro candente o buscados por los alguaciles se presentan para formar parte de la flota. Una fanática y abigarrada banda de fracasados decididos a hacerse ricos de repente y que, para ello, están dispuestos a cometer cualquier acto de violencia y cualquier delito.
Tal es el desenfreno con el que se han convencido unos a otros de la fantasía de Colón, de que en esos países basta golpear la tierra con la pala para que los dorados terrones brillen ante uno, que los más acomodados entre los emigrantes toman sirvientes y muías para poder llevarse enseguida y en grandes cantidades el preciado metal. El que no logra que se le admita en la expedición lo consigue por la fuerza recurriendo a otra vía. Sin insistir demasiado a la hora de solicitar el permiso del rey, los rudos aventureros equipan barcos por su cuenta para llegar cuanto antes y acaparar oro, oro, oro. De una sola vez España se libra de alborotadores y de la gentuza más peligrosa. El gobernador de la Española, después Santo Domingo o Haití, ve con horror a esos huéspedes que, sin que los hayan llamado, inundan la isla que le ha sido confiada. Año tras año, los barcos traen carga nueva y compañeros de oficio más revoltosos. Pero también los forasteros se sienten amargamente defraudados, pues en modo alguno se encuentra aquí el oro suelto en las calles, y a los infelices indígenas sobre los que se abalanzan esas bestias no se les puede arrebatar ni una sola pepita más. De modo que esas hordas vagan y holgazanean robando por ahí, atemorizando a los desdichados indios, atemorizando al gobernador. En vano intenta convertirlos en colonos, concediéndoles tierras, repartiéndoles ganado e incluso ganado humano en abundancia, es decir, entregándoles como esclavos alrededor de 60 o 70 indígenas a cada uno. Pero tanto los hidalgos de noble cuna como los que fueran salteadores de caminos no tienen mucho interés en dedicarse a la granja. No han venido hasta aquí para construir graneros y cuidar del ganado. En lugar de ocuparse de la siembra y de la cosecha, martirizan a los desdichados indios. En pocos años habrán esquilmado a toda la población, o acaban encerrados en los calabozos. En poco tiempo la mayoría están hasta tal punto endeudados que, además de sus haciendas, tienen que vender su capa, su sombrero y hasta la última camisa, empeñados hasta el cuello por usureros y comerciantes. Por ello, para todos estos fracasados que se encuentran en la Española, resulta esperanzador que un hombre de buena reputación en la isla, experto en leyes, el bachiller Martín Fernández de Enciso, prepare en 1510 un barco con una nueva tripulación para prestar ayuda a su colonia en tierra firme. En 1509, dos famosos aventureros, Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa, recibieron del rey Fernando el privilegio de fundar una colonia en las proximidades del estrecho de Panamá y de la costa de Venezuela, que con cierta precipitación llamaron Castilla del Oro. Extasiado con el sonoro nombre y trastornado por los embustes, el leguleyo, sin saber nada del mundo, empeñó toda su fortuna en esa empresa. Pero de la colonia de San Sebastián en el Golfo de Urabá no llega oro, sino únicamente un agudo grito de socorro. La mitad de la tripulación ha sido aniquilada en las luchas con los indígenas y la otra mitad se muere de hambre. Para recuperar el dinero invertido, Enciso arriesga el resto de su fortuna y prepara una expedición de socorro. En cuanto se enteran de que Enciso necesita soldados, todos esos bandidos, todos los gandules de la Española, aprovechan la ocasión para largarse de allí. Tienen que irse, escapar de los acreedores, de la vigilancia del estricto gobernador. Pero también los acreedores están sobre aviso. Se dan cuenta de que sus mayores deudores pretenden evadirse para siempre, así que asedian al gobernador para que no deje partir a nadie sin un permiso especial. El gobernador consiente a sus deseos y se establece un estrecho control. El barco de Enciso tiene que permanecer fuera del puerto. Las barcas del gobierno patrullan e impiden que ningún intruso se introduzca a bordo de contrabando.
y con desmedido encono los desesperados, que temen menos a la muerte que al verdadero trabajo o la cárcel por deudas, ven cómo el barco de Enciso pone rumbo a la aventura con las velas desplegadas y sin ellos. Capítulo número 2. El hombre del cajón. Con todas las velas desplegadas, el barco de Enciso se dirige desde La Española al continente americano. Los contornos de la isla ya se hunden en el horizonte azul. Es una ruta tranquila y de momento no hay nada que señalar. En todo caso, tan solo que un imponente sabueso de extraordinaria fuerza es el hijo del célebre Becerico y él mismo se ha hecho famoso bajo el nombre de Leoncico. Corre intranquilo de una punta a otra de la cubierta, husmeando por todas partes. Nadie sabe de quién es el formidable animal, ni cómo ha llegado a bordo. Al final, caen en la cuenta de que al perro no hay quien le aparte de un cajón de víveres especialmente grande que fue subido a bordo el último día. Pero he aquí que, en ese momento, y sin que nadie lo espere, el cajón se abre por sí solo y de él sale, bien pertrechado con espada, casco y escudo, como Santiago, el santo de Castilla, un hombre de unos 35 años. Es Vasco Núñez de Balboa, que de ese modo da la primera prueba de su sorprendente audacia y de su ingenio. Nacido de una familia noble en Jerez de los Caballeros, se hizo a la mar con Rodrigo de Bastidas rumbo al Nuevo Mundo y al final, tras dar algunos rodeos, naufragó frente a La Española. En vano ha intentado el gobernador convertir a Núñez de Balboa en un buen colono. Tras unos pocos meses ha abandonado la tierra que le concedieran y se encuentra hasta tal punto en la bancarrota que no sabe cómo librarse de sus acreedores. Pero mientras desde la playa los demás morosos observan con los puños cerrados las barcas del gobierno que les impiden huir en el barco de Enciso, Núñez de Balboa sortea con arrojo el cordón de seguridad dispuesto por Diego Colón, ocultándose en el interior de un cajón de víveres vacío y haciéndolo llevar por sus cómplices a bordo, donde en medio del tumulto de la partida nadie se da cuenta de la descarada astucia. Solo cuando está seguro de que el barco se ha alejado tanto de la costa que no regresará por su causa, el escondido pasajero hace su aparición. Y ahí está ahora. El bachiller Enciso es un hombre de leyes y, como la mayoría de los leguleyos, siente poca inclinación al romanticismo. Como alcalde, como jefe de policía de la nueva colonia, no está dispuesto a permitir allí a los clientes que se marchan sin pagar ni a los fracasados. Por eso le explica a Núñez de Balboa con brusquedad que no piensa llevarlo consigo, sino que le depositará en la playa en la primera isla que avisten, lo mismo si está habitada que si no lo está. Pero no llega tan lejos, pues mientras el barco pone rumbo a Castilla del Oro se encuentra algo prodigioso en aquella época en la que por aquellos mares aún desconocidos navegaban en total un par de docenas de barcos, con otro buque en el que viaja una tripulación muy numerosa bajo el mando de un español cuyo nombre pronto resonará por el mundo, Francisco Pizarro. Sus ocupantes vienen de la colonia de Enciso, de San Sebastián. Al principio los toman por amotinados que han abandonado sus puestos recurriendo a la fuerza. Pero, para espanto de Enciso, les informan de que San Sebastián ya no existe, que ellos son los últimos de la antigua colonia, que el comandante Ojeda se ha marchado de allí con un barco, que los restantes, que solo poseían 2 bergantines, tuvieron que esperar a que murieran unas 70 personas para poder encontrar plaza en esos 2 pequeños barcos. De esos 2 bergantines, a su vez, uno se ha ido a pique. Los 34 hombres de Pizarro son los últimos supervivientes de Castilla del Oro. ¿A dónde ir ahora? La gente de Enciso, tras escuchar las historias de Pizarro, tiene pocas ganas de exponerse al terrible clima pantanoso del asentamiento abandonado
y a las flechas envenenadas de los indígenas. Regresar a la Española les parece la única posibilidad. En ese peligroso instante, Núñez de Balboa de pronto se adelanta. Conoce de su primer viaje con Rodrigo de Bastidas. Declara toda la costa de América Central y recuerda que a la orilla de un río rico en oro encontraron entonces un lugar llamado Darién, donde los indígenas eran amables. Allí, y no en ese otro paraje de desgracia, es donde tienen que fundar una nueva población. Enseguida, toda la tripulación se pone de parte de Núñez de Balboa. Siguiendo su consejo, ponen rumbo a Darién en el Istmo de Panamá, causando allí la habitual carnicería entre los indígenas. Y, como entre los bienes que les arrebatan también encuentran oro, deciden levantar allí mismo un asentamiento, dando a la nueva ciudad, en un piadoso gesto de gratitud, el nombre de Santa María de la Antigua del Darién. Capítulo número 3. Ascenso peligroso. Pronto el desdichado financiero de la colonia, el bachiller Enciso, lamentará enormemente no haber tirado a tiempo por la borda el cajón con Núñez de Balboa dentro, pues a las pocas semanas ese hombre temerario tiene todo el poder en sus manos. Como leguleyo criado en la idea de la disciplina y el orden, en su calidad de alcalde mayor, Enciso, durante el periodo en el que no se encuentra un gobernador, intenta administrar la colonia en beneficio de la corona española. En una miserable cabaña india, promulga sus edictos con el mismo esmero y rigor que si estuviera en su despacho de Sevilla. En medio de esa selva nunca pisada por el hombre, prohíbe a los soldados adquirir oro de los indígenas regateando, porque es una reserva de la corona. Intenta imponer orden y justicia a esa turbamulta insubordinada, pero por instinto los aventureros se ponen de parte del hombre de armas y se sublevan contra el hombre de letras. Pronto es Balboa el verdadero amo de la colonia. Enciso, para salvar la vida, se ve en la necesidad de huir. Y cuando al fin llega a Nicuesa, uno de los gobernadores nombrados por el rey en tierra firme para poner orden, Balboa no le deja siquiera desembarcar, y el infeliz expulsado de la tierra que el rey le ha concedido se ahoga en el viaje de vuelta. Núñez de Balboa, el hombre salido de un cajón, es entonces el dueño de la colonia. Pero a pesar de su éxito, no se encuentra a sus anchas, pues ha incurrido en rebelión abierta contra el rey y no le cabe esperar el perdón desde el momento en que el gobernador nombrado por el rey ha encontrado la muerte por su culpa. Sabe que el fugado Enciso está en camino hacia España con su acusación y que tarde o temprano su rebelión tendrá que ser llevada ante los tribunales. Pero, de todos modos, España está lejos y a él, hasta que un barco haya cruzado 2 veces el océano, le queda bastante tiempo. Tan inteligente como arrojado, busca el único medio de asegurarse durante el mayor tiempo posible el poder que ha usurpado. Sabe que en esa época el éxito justifica cualquier delito y que una fuerte remesa de oro enviada a las arcas de la corona puede aplacar o demorar cualquier enjuiciamiento criminal. De modo que lo primero es conseguir oro, puesto que el oro es el poder. Junto con Francisco Pizarro, sojuzga y desvalija a los indígenas de las proximidades y en medio de las carnicerías de costumbre consigue un éxito decisivo. Uno de los caciques, llamado Careta, sobre el que ha caído a traición y violando del modo más grosero la hospitalidad, le aconseja, ya predestinado a morir, que, en lugar de convertir a los indios en sus enemigos, sería mejor que cerrara un pacto con su tribu y como garantía de fidelidad le ofrece a su hija. Núñez de Balboa enseguida se da cuenta de la importancia de tener un amigo poderoso y de confianza entre los indígenas. Acepta la oferta de Careta y, lo que es aún más asombroso, hasta el final de su vida mantiene con esa muchacha india una relación de lo más cariñosa.
Junto con el cacique Careta, somete a todos los indios de las inmediaciones y adquiere tal autoridad entre ellos que al final el jefe más poderoso, llamado Comagre, obsequioso, le invita a comer con él. Esa visita al poderoso jefe supone una decisión histórica en la vida de Vasco Núñez de Balboa, que hasta ahora no ha sido más que un aventurero, un audaz rebelde frente a la corona, al que por parte de los tribunales de Castilla no le cabía esperar más que la horca o el hacha. El cacique Comagre le recibe en su amplia casa de piedra, cuya riqueza provoca en Vasco Núñez de Balboa el mayor asombro, y espontáneamente regala a su huésped 4.000 onzas de oro. Pero ahora le toca asombrarse al cacique, pues en cuanto los hijos del cielo, los poderosos extranjeros, iguales a dioses, a los que ha recibido con tanta reverencia, han visto el oro, adiós a su dignidad. Como perros que se hubieran librado de sus cadenas, se arrojan unos contra otros, sacan las espadas, cierran los puños, se gritan, vociferan entre ellos. Cada uno quiere su parte del oro. Asombrado y lleno de desprecio, el cacique contempla el alboroto. Es el sempiterno asombro de toda alma cándida en cualquier rincón de la tierra frente a los hombres civilizados, a los que un puñado de metal amarillo les parece más valioso que todos los adelantos espirituales y técnicos de su cultura. Al fin el cacique les dirige la palabra. Con un estremecimiento de avaricia, los españoles escuchan lo que traduce el intérprete. ¡Qué extraño!, dice Comagre, que os peleéis por semejantes naderías, que por un metal tan corriente expongáis vuestras vidas a las mayores incomodidades y peligros. Más allá, tras esas montañas, hay un ancho mar y todos los ríos que corren hacia él llevan oro. Allí vive un pueblo que navega como vosotros con velas y remos y cuyos reyes beben y comen en vasijas de oro. Allí podéis encontrar ese metal amarillo que tanto codiciáis. Es una ruta peligrosa, ya que seguramente los jefes de las tribus os impedirán el paso, pero se trata de un camino de pocos días de viaje. Vasco Núñez de Balboa se siente alcanzado en el corazón. Al fin ha encontrado la pista del legendario país del oro con el que sueña desde hace años y años. En todas partes, en el sur y en el norte, sus predecesores creyeron divisarlo y ahora, si ese cacique ha dicho la verdad, está a tan solo unos días de viaje. Al fin se garantiza también la existencia de ese otro océano, cuya ruta en vano buscaron Colón, Cabot, Corte Real y todos los grandes y famosos navegantes. Con ello, también se habrá descubierto por fin la ruta alrededor de la Tierra. El nombre de aquel que sea el primero en ver ese nuevo mar y tomarlo para su patria jamás desaparecerá de la tierra. Y Balboa reconoce la proeza que tiene que llevar a cabo para comprar su libertad y obtener una gloria imperecedera. Ser el primero en cruzar el istmo hacia el Mar del Sur que lleva a la India y conquistar el nuevo Ofir para la corona española. En ese momento, en casa del cacique Comagre, su destino está decidido. Desde ese instante, la vida de este aventurero ocasional adquiere un elevado destino por encima de su época. Capítulo número 4. Huida hacia la inmortalidad. No hay mayor felicidad en el destino de un hombre que la de, en mitad de la vida, en la edad adulta, en la edad creadora, haber descubierto su misión. Núñez de Balboa sabe lo que se juega: una muerte miserable en el patíbulo o la inmortalidad. Antes de nada tiene que sobornar a la corona para comprar su libertad. Después, legitimar y legalizar su crimen, la usurpación del poder. Por eso, ahora, el rebelde de ayer, como el más solícito de los súbditos, del regalo en el dinero que le ha hecho Comagre,
envía al Tesoro Real en la Española, Pasamonte, no solo la quinta parte que por ley le corresponde a la corona, sino que, más experimentado en las prácticas mundanas que el descarnado Leguleyo Enciso, añade al envío oficial un generoso donativo privado para el tesorero, con el ruego de que le ratifique en su puesto de capitán general de la colonia. El tesorero Pasamonte no tiene, sin embargo, competencia para hacerlo, aunque por la buena suma de oro recibida remite a Núñez de Balboa un documento provisional, en realidad sin valor. Pero al mismo tiempo, Balboa, que quiere asegurarse del todo, envía a España a 2 de sus hombres de más confianza para que hablen en la corte de sus servicios a la corona y difundan la importante noticia que ha sonsacado al cacique. Solo necesita, manda decir en Sevilla Vasco Núñez de Balboa, una tropa de 1000 hombres. Con ella se compromete a hacer por Castilla lo que ningún español ha hecho antes que él. Se compromete a descubrir el nuevo mar y a alcanzar al fin el imaginario país del oro que Colón prometiera en vano y que él, Balboa, conquistará. Todo parece haber cambiado para este hombre perdido, para este rebelde, para este aventurero. Sin embargo, el siguiente barco que llega de España trae malas noticias. Uno de sus cómplices en la rebelión, al que en su día envió allá para debilitar las acusaciones del despojado Enciso ante la corte, le comunica que la cuestión para él se presenta peligrosa, que incluso está en peligro de muerte. El estafado bachiller, con su querella contra los ladrones, ha hecho prevalecer su poder ante los tribunales españoles, que han condenado a Balboa a pagarle una indemnización. En cambio, la noticia sobre la situación del cercano Mar del Sur, que podría haberle salvado, no ha llegado aún. En cualquier caso, con el próximo barco arribará un representante de la justicia para pedir cuentas a Balboa por su revuelta y juzgarle sobre el terreno o bien llevarlo encadenado a España. Vasco Núñez de Balboa se da cuenta de que está perdido. Su condena ha prosperado antes de que allí haya llegado la noticia sobre el Mar del Sur y la Costa del Oro. Se sobreentiende que será aprovechada mientras su cabeza rueda por la arena. Algún otro llevará a cabo su hazaña, la hazaña con la que él sueña. A él ya no le cabe esperar nada de España. Se sabe que ha empujado a la muerte al legítimo gobernador del rey, que recurriendo a la fuerza ha expulsado al alcalde de su puesto. Tendrá que considerar como benévola la sentencia si se limita a imponerle la prisión y no tiene que expiar su osadía en el cadalso. No puede contar con la ayuda de amigos poderosos, pues él mismo no tiene ya ningún poder y la voz de su mejor abogado, el oro, aún es demasiado débil para asegurarle el indulto. Solo una cosa puede salvarle ahora del castigo por su osadía. Otra osadía aún mayor. Si descubre el otro mar y el nuevo Ofir, antes de que arriben los hombres de la ley y de que sus esbirros le prendan y esposen, puede salvarse. Aquí, en el extremo del mundo habitado, solo le queda una forma de huida. La huida por medio de una grandiosa proeza. La huida hacia la inmortalidad. Así, Núñez de Balboa decide no esperar esos 1000 hombres que ha pedido a España para conquistar el océano desconocido, como tampoco la llegada de los representantes de la justicia. Mejor aventurarse en la inmensidad con unos pocos hombres tan decididos como él. Mejor morir conociendo la gloria de haber llevado a cabo una de las más arrojadas aventuras de todos los tiempos, que ser arrastrado de modo ignominioso con las manos atadas hasta el cadalso. Núñez de Balboa convoca a la colonia, expone su intención de cruzar el estrecho sin ocultar las dificultades y pregunta quién quiere seguirle. Su valor envalentona a los demás. 190 soldados, casi toda la guarnición apta para el servicio de la colonia, se declaran dispuestos.
No hay que ocuparse demasiado del equipo, pues en cualquier caso esta gente vive en guerra constante. Y el 1 de septiembre de 1513, para escapar de la horca o del calabozo, Núñez de Balboa, héroe y bandido, aventurero y rebelde, inicia su marcha hacia la inmortalidad. Capítulo número 5. Instante imperecedero. La travesía del estrecho de Panamá comienza en la provincia de Coiba, el pequeño reino del cacique Careta, cuya hija es la compañera de Balboa. Núñez de Balboa, como se demostrará más tarde, no ha elegido el lugar más estrecho y con ese desconocimiento alarga en unos días el peligroso paso. Pero en un envite tan arriesgado hacia lo desconocido, debía de ser fundamental para él asegurar ante todo la proximidad de una tribu aliada de indios para el refuerzo o la retirada. En 10 grandes canoas, la guarnición de Darién cruza en dirección a Coiba. 190 soldados armados con lanzas, espadas, arcabuces y ballestas y acompañados por una imponente jauría de temidos sabuesos. El cacique aliado aporta a sus indios como bestia de carga y como guías. Y el 6 de septiembre se inicia esa gloriosa marcha a través del Istmo que incluso para aventureros tan atrevidos y experimentados exige inmensos sacrificios y una gran fuerza de voluntad. En medio de las sofocantes y debilitadoras temperaturas del Ecuador, los españoles tienen que atravesar primero las llanuras, cuyo suelo pantanoso, preñado de enfermedades, mataría después a miles de hombres durante la construcción del Canal de Panamá. Desde el primer momento, el camino hacia lo inexplorado hay que abrirlo a machetazos y golpes de espada por la ponzoñosa jungla de lianas. Como a través de una mina inmensa y verde, los primeros van desbrozando a través de la espesura una estrecha galería que después el ejército de los conquistadores recorre hombre a hombre en una larga e interminable hilera, siempre con las armas en la mano, siempre, noche y día, con los sentidos al acecho y en tensión para rechazar un repentino ataque de los indígenas. El calor resulta sofocante en la oscuridad bochornosa y llena de vaho de las húmedas bóvedas que forman los gigantescos árboles sobre los que arde un sol despiadado. Cubiertos de sudor y con los labios sedientos, los hombres se arrastran con sus pesadas armaduras, avanzando legua tras legua, cuando de pronto, una vez más, se desatan aguaceros huracanados. Los pequeños arroyos, en un abrir y cerrar de ojos, se convierten en ríos impetuosos que ellos se ven obligados a vadear o cruzar rápidamente por los inestables puentes de corteza que los indios improvisan. Como alimento, los españoles no tienen más que un puñado de maíz. Con sueño, hambrientos, muertos de sed, rodeados por miriadas de lancinantes insectos que les chupan la sangre, se esfuerzan por avanzar con las ropas rasgadas por las espinas y los pies heridos, los ojos febriles y las mejillas hinchadas por las picaduras de los zumbantes mosquitos, sin descansar durante el día ni dormir por la noche y pronto ya extenuados por completo. Tras la primera semana de marcha, una gran parte de la tropa no puede soportar las fatigas y Núñez de Balboa, que sabe que aún les esperan los verdaderos peligros, ordena que todos los enfermos con fiebre y los que estén cansados se queden atrás. Quiere adentrarse en la aventura decisiva únicamente con lo más selecto de su tropa. Al fin, el terreno empieza a elevarse. La selva, que solo en las llanuras pantanosas puede desplegar toda su exuberancia tropical, se vuelve cada vez más clara. Pero ahora que la sombra ya no les protege, el sol del Ecuador, deslumbrante y riguroso, arde al rojo cayendo a plomo sobre sus pesadas armaduras. Lentamente y en cortas etapas, los hombres desfallecidos consiguen escalar paso a paso esa región montañosa en dirección a la cordillera que,
como un espinazo de piedra, separa el estrecho margen entre los dos mares. Poco a poco, la vista va encontrando menos obstáculos. Luego el aire se refresca. Tras 18 días de esfuerzos heroicos, las mayores dificultades parecen superadas. Ya se eleva ante ellos la cresta de montañas desde cuyas cumbres, según indican los guías indios, se pueden contemplar los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, aún desconocido y anónimo. Pero precisamente ahora que la resistencia obstinada e insidiosa de la naturaleza parece vencida, les sale al encuentro un nuevo enemigo, el cacique de aquella región que con cientos de sus hombres cierra el paso a los extranjeros. Núñez de Balboa tiene ya una amplia experiencia en la lucha con los indios. Basta descargar una salva con los arcabuces y, una vez más, el trueno y el relámpago artificiales muestran su mágico y acreditado poder sobre los indígenas. Asustados, huyen dando gritos, perseguidos por los españoles y los sabuesos. Pero en lugar de alegrarse por esa fácil victoria, Balboa, como todos los conquistadores españoles, la deshonra por la miserable crueldad con que hace que cierta cantidad de prisioneros atados e indefensos, sucedáneo de las corridas de toros y de los juegos de gladiadores, sean despedazados, desmembrados y devorados por la jauría de sabuesos hambrientos. Una repugnante carnicería envilece la última noche, la víspera del día en el que Núñez de Balboa conoce la inmortalidad. Mezcla única e inexplicable la que se da en el carácter y en la forma de actuar de los conquistadores españoles. Piadosos y creyentes, como por entonces solo lo eran los cristianos, invocan a Dios de todo corazón y al mismo tiempo cometen en su nombre las atrocidades más vergonzosas de la historia. Capaces de los más magníficos y heroicos méritos del valor, del sacrificio y con una gran resistencia frente a las privaciones, se enfrentan y engañan unos a otros del modo más escandaloso. Y en mitad de sus bajezas, aún hacen gala de un marcado sentimiento del honor y de un sentido prodigioso y verdaderamente admirable de la magnitud histórica de su misión. El propio Núñez de Balboa, que la noche anterior ha arrojado a prisioneros inocentes a los sabuesos y que, satisfecho, tal vez acariciara los belfos de las bestias chorreantes de sangre humana aún fresca, está muy seguro de la importancia de su acción en la historia de la humanidad y, en el momento decisivo, da con uno de esos gestos grandiosos que permanecen para siempre a lo largo de los tiempos. Sabe que ese 25 de septiembre será un día histórico. Con una asombrosa carga emocional típicamente española, este aventurero endurecido y sin escrúpulos manifiesta hasta qué punto comprende que el sentido de su misión está por encima de la época. El gesto grandioso de Balboa consiste en lo siguiente. Por la noche, justo después del baño de sangre, un indígena le ha indicado una cercana cumbre desde cuya altura se puede contemplar ya el mar, el desconocido Mar del Sur. Enseguida, Balboa toma sus medidas. Deja a los heridos y extenuados en la población saqueada y ordena que aquellos que aún son capaces de avanzar, 67 en total de los 190 con los que partió de Darién, asciendan esa montaña. Hacia las 10 de la mañana están cerca de la cima. Solo queda escalar una pequeña y pelada cumbre. Después, la vista se extenderá en la inmensidad. En ese momento, Balboa ordena a sus hombres que se detengan. Nadie debe seguirle, pues esa primera vista del océano desconocido no quiere compartirla con ninguno. Quiere ser el único por toda la eternidad, el primer español, el primer europeo, el primer cristiano que, después de haber atravesado ese otro océano enorme de nuestro universo, el Atlántico, haya divisado por fin este, aún desconocido, el Pacífico.
Despacio, con el corazón palpitante, profundamente imbuido del significado del momento, con la bandera en la mano izquierda y la espada en la derecha, una silueta solitaria asciende en medio del orbe inmenso. Asciende lentamente, sin prisa, pues la verdadera empresa ya ha sido realizada. Solo un par de pasos más, cada vez menos. Y en efecto, cuando llega a la cumbre, ante él se abre una enorme vista. Tras las montañas en declive, tras las verdes colinas cubiertas de bosque, yace inacabable un gigantesco disco de metal reluciente. El mar, el nuevo, el desconocido, hasta ahora únicamente soñado y jamás visto, el legendario, el mar buscado en vano desde hace años y años por Colón y por todos sus sucesores, cuyas olas bañan las costas de América, de la India y de China. Vasco Núñez de Balboa mira y mira, ufano y feliz, disfrutando al saber que sus ojos son los primeros de un europeo en los que se refleja el infinito azul de esas aguas. Vasco Núñez de Balboa contempla largo y tendido en la distancia. Solo después llama a sus camaradas para que compartan su alegría, su orgullo. Inquietos, excitados, jadeando y gritando, trepan, se encaraman, corren por la montaña, se quedan absortos, asombrados y con miradas de entusiasmo señalan hacia allí. De pronto, el padre Andrés de Vara entona el Te Deum Laudamus. De inmediato cesa el barullo y el griterío. Las voces rudas y ásperas de todos esos soldados, aventureros y criminales se unen en un coro piadoso. Asombrados, los indios ven cómo a una palabra del sacerdote derriban un árbol para construir una cruz y en la madera graban las iniciales del rey de España. Y cuando esa cruz se eleva, es como si sus dos brazos quisieran abarcar ambos mares, el océano Atlántico y el Pacífico, con todas sus invisibles lejanías. En medio del temeroso silencio, Núñez de Balboa se adelanta y pronuncia un discurso ante sus soldados. Harían bien en agradecer a Dios que les haya concedido este honor y esta merced, y en pedirle que les siga ayudando para conquistar ese mar y todas esas tierras. Si quieren seguir fielmente con él como hasta ahora, regresarán de esas nuevas Indias como los españoles más ricos de todos. Con solemnidad hace ondear la bandera a los cuatro vientos para tomar posesión por España de todo el espacio por el que circulan esos vientos. Después llama a su escribano, Andrés de Valderrábano, para que extienda un documento que registre el solemne acto. Andrés de Valderrábano desenrolla un pergamino que ha arrastrado consigo a través de la selva en un cofrecillo de madera junto con un tintero y una pluma de ganso, y exhorta a todos, los caballeros e hidalgos y hombres de bien que se hallaron en el descubrimiento del Mar del Sur con el magnífico y muy noble señor, el capitán Vasco Núñez de Balboa, gobernador de su Alteza, a que ratifiquen que ese señor Vasco Núñez de Balboa fue el primero que vio ese mar y que se lo mostró a los siguientes. Después, los 67 bajan desde la montaña. Ese 25 de septiembre de 1513, la humanidad conoce el último océano de la Tierra, hasta entonces ignoto. Capítulo número 6. Oro y perlas. Ya están seguros. Han visto el mar. Pero ahora tienen que bajar a la costa, sentir el húmedo oleaje, tocarlo, palparlo, probarlo y arrebatar el botín de sus playas. 2 días dura el descenso y, para en el futuro conocer el camino más rápido desde las montañas hasta el mar, Núñez de Balboa divide a sus hombres en varios grupos. La tercera partida, bajo el mando de Alonso Martín, es la que primero alcanza la playa.
y tan imbuidos están hasta los modestos soldados de la vanidad de la gloria, de esa sed de inmortalidad, que incluso ese hombre sencillo, Alonso Martín, manda enseguida que el escribano haga constar por escrito que él ha sido el primero que ha mojado el pie y la mano en esas aguas aún anónimas. Solo después de haber infundido así una pizca de inmortalidad a su pequeño yo, comunica a Balboa que ha alcanzado el mar, que con sus propias manos ha tocado sus olas. Sin pérdida de tiempo, Balboa prepara un nuevo y teatral gesto. Al día siguiente, el de San Miguel según el calendario, aparece en la playa acompañado tan solo por 22 de sus compañeros para, como el santo, armado y ceñido el coselete, tomar posesión del nuevo mar en una solemne ceremonia. No camina de inmediato hacia las olas, sino que, como su dueño y señor, aguarda arrogante, descansando bajo un árbol, a que la marea creciente empuje sus olas hasta él y como un perro sumiso acaricie sus pies con la lengua. Solo entonces se levanta, se echa a la espalda el escudo que refulge al sol como un espejo y, tomando en una mano la espada y en la otra el pendón de Castilla con la imagen de la Madre de Dios, avanza hacia el agua. Solo cuando las olas le llegan hasta las caderas, cuando está por completo metido en esas vastas aguas desconocidas, Núñez de Balboa, hasta entonces un rebelde, un aventurero, ahora un triunfador y el más fiel de los siervos de su rey, agita el estandarte hacia todos los lados y en voz alta exclama: ¡Que vivan los altos y poderosos monarcas don Fernando y doña Juana de Castilla, de León y Aragón, en cuyo nombre y por la corona real de Castilla tomo y aprehendo la posesión real y corporal y permanente de todos estos mares y tierras y costas y puertos e islas. Y si algún otro príncipe o capitán, cristiano o infiel o de cualquier ley o secta o condición, pretende algún derecho a estas tierras y mares, yo estoy presto y aparejado de lo contradecir o defender en nombre de los reyes de Castilla, presentes o por venir, cuyo es este imperio y señorío de aquellas Indias, islas tierra firme, ahora y en todo tiempo, en tanto que el mundo dure hasta el universal final juicio de los mortales. Todos los españoles repiten el juramento y por un instante sus palabras resuenan por encima del fuerte rugido de la marea. Cada uno de ellos humedece sus labios con el agua del mar y una vez más el escribano levanta acta de la toma de posesión y concluye el documento con las siguientes palabras: estos 22 y el escribano Andrés de Valderrábano fueron los primeros cristianos que los pies pusieron en el mar del sur, y con sus manos todos ellos probaron el agua que metieron en sus bocas para ver si era salada como la de la otra mar. Y viendo que lo era, dieron gracias a Dios. La gran hazaña se ha consumado. Ahora toca sacar provecho material de la heroica empresa. Los españoles capturan o intercambian algo de oro con algunos indígenas. Pero una nueva sorpresa les espera en medio de su triunfo, pues los indios les traen las manos llenas de suntuosas perlas que en las cercanas islas se encuentran en gran cantidad, entre ellas la llamada peregrina, que fue celebrada por Cervantes y Lope porque, siendo una de las más hermosas entre todas, adornó la corona real de España y de Inglaterra. Los españoles llenan a rebosar todas las bolsas, todos los sacos, con esas joyas que aquí no valen mucho más que las conchas o la arena, y cuando ansiosos preguntan por lo que más les importa en el mundo, por el oro, uno de los caciques señala más allá, donde la línea de las montañas se desvanece suavemente en el horizonte. Allí, explica, hay un país que guarda tesoros ingentes. Los soberanos dan sus banquetes en vasijas de oro. Grandes animales de 4 patas, el cacique se refiere a las llamas, remolcan los más espléndidos cargamentos hasta el tesoro del rey.
y dice el nombre del país que se encuentra al sur del mar tras las montañas. Suena parecido a Virú, melódico y extraño. Vasco Núñez de Balboa, siguiendo la mano extendida del cacique, mira absorto más allá, en lontananza, donde las montañas palidecen y se pierden en el cielo. Esa palabra suave, seductora, Virú, ha quedado de inmediato escrita en su alma. Inquieto, su corazón palpita. Por segunda vez en su vida ha recibido de manera inesperada un gran augurio. La primera noticia, la noticia de Comagre sobre el cercano mar, se ha cumplido. Ha encontrado el litoral de las Perlas y el mar del sur. Tal vez consiga también la segunda, el descubrimiento, la conquista del imperio de los incas, el país del oro. Capítulo número 7. Rara vez conceden los dioses. Con mirada nostálgica, Núñez de Balboa sigue contemplando la lejanía. En su alma, la palabra Virú, Perú, vibra como una campana de oro. Pero qué dolorosa renuncia. Esta vez no puede procurarse más información. Con 2 o 3 docenas de hombres en exceso agotados, no se puede conquistar ningún reino. Así que primero hay que volver a Darién y después, una vez que hayan recobrado las fuerzas, ponerse en camino hacia el nuevo Ofir. Pero el regreso no es menos penoso. Una vez más los españoles tienen que combatir a través de la jungla. Una vez más resistir los ataques de los indígenas. Y ya no son una tropa dispuesta para la guerra, sino un pequeño contingente de hombres enfermos de fiebre que con sus últimas fuerzas caminan tambaleándose. El propio Balboa está a punto de morir y es llevado por los indios colgado de una hamaca. Por fin, el 19 de enero de 1514, tras 4 meses soportando las más atroces fatigas, llegan de nuevo a Darién, habiendo realizado una de las más grandes hazañas de la historia. Balboa ha cumplido su promesa. Cada uno de los hombres que se internó con él en lo desconocido se ha hecho rico. De la costa del Mar del Sur, sus soldados han traído tesoros como no los trajo nunca Colón, ni los otros conquistadores. Y los demás colonos reciben también su parte. Una quinta parte se reserva para la corona. Nadie critica que el vencedor, en el reparto del botín, premie también a su perro Leoncico por haber desgarrado valientemente la carne de los infelices indígenas, haciéndole así participar como a cualquier otro guerrero en la recompensa y ordenando que se le cubra con 500 pesos de oro. Tras semejante pago, nadie en la colonia cuestiona ya su autoridad como gobernador. El aventurero y rebelde es agasajado como un dios y con orgullo puede despachar a España la noticia de que, desde Colón, él ha llevado a cabo la proeza más grande para la corona de Castilla. En una precipitada ascensión, el sol de su suerte ha disipado todas las nubes que hasta la fecha pesaban sobre su vida. Ahora se encuentra en el cenit. Pero la dicha de Balboa dura poco tiempo. Pocos meses después, un radiante día de junio, la población de Darién, asombrada, se agolpa en la playa. Una vela ha relampagueado en el horizonte. Y ya eso es como un milagro en ese perdido rincón del mundo. Pero he aquí que a su lado aparece una segunda, una tercera, una cuarta y una quinta. Y pronto son 10, no, 15, no, 20, toda una flota que se dirige hacia el puerto. Y pronto se enteran de que todo ello es el resultado de la carta de Núñez de Balboa, pero no de la que llevaba la nueva de su triunfo. Esa aún no ha llegado a España, sino de aquella otra, anterior, en la que por primera vez transmitía el informe del cacique sobre la existencia del cercano Mar del Sur y del País del Oro, y en la que pedía un ejército de 1000 hombres para conquistar esas tierras. Para esa expedición, la corona española no ha vacilado en enviar una flota así de majestuosa.
Pero en Sevilla y Barcelona en absoluto han pensado confiar una misión de tamaña importancia a un aventurero, a un rebelde de tan mala reputación como Vasco Núñez de Balboa, para poner al fin orden en la colonia, para imponer justicia por los delitos cometidos hasta ahora, para encontrar ese mar del sur y conquistar el prometido país del oro. Envían como gobernador del rey a un hombre más apropiado, rico, respetado y noble, de 60 años de edad, Pedro Arias Dávila, por lo general llamado Pedrarías. Entonces se produce una situación incómoda para Pedrarías. Por un lado, tiene el encargo de pedir cuentas al rebelde Núñez de Balboa por haber expulsado en otro tiempo al gobernador y encadenarle en caso de que se demuestre su culpabilidad o dejarle en libertad. Por otro, se le ha encomendado también que descubra el Mar del Sur. Pero en cuanto su barco llega a tierra, se entera de que ese tal Núñez de Balboa, al que tiene que llevar ante los tribunales, ha realizado por su cuenta la grandiosa hazaña, que ese rebelde ya ha celebrado el triunfo que le estaba reservado a él y que ha prestado a la corona española el mayor servicio desde el descubrimiento de América. Huelga decir que ahora no puede mandar que a un hombre como ese le corten la cabeza como si fuera un vulgar delincuente. Tiene que saludarle cortésmente, felicitarle con franqueza, pero desde este momento Núñez de Balboa está perdido. Jamás perdonará a Pedrarías al rival que haya llevado a cabo por sí solo la proeza para la que se le había comisionado a él y que le habría asegurado una gloria eterna. Para no irritar antes de tiempo a los colonos, tiene que ocultar el odio que siente hacia su héroe. La instrucción de la causa es aplazada e incluso se establece una falsa paz por la que Pedrarías promete a Núñez de Balboa en matrimonio a su propia hija, que se ha quedado en España. Pero su odio y sus celos hacia Balboa en modo alguno se mitigan, sino que incluso aumentan cuando en España, donde por fin se ha conocido la hazaña de Balboa, se promulga un decreto por el que se concede al rebelde de otro tiempo el título que le corresponde, nombrándole adelantado, y en el que a Pedrarías se le ordena que le consulte en toda cuestión importante. Esa tierra es demasiado pequeña para dos gobernadores. Uno de los dos tiene que retirarse. Uno de los dos tiene que desaparecer. Vasco Núñez de Balboa se da cuenta de que sobre él pende una espada, pues en manos de Pedrarías están el poder militar y la justicia. Así que por segunda vez intenta la huida que en la primera le dio tan magníficos resultados: la huida hacia la inmortalidad. Solicita a Pedrarías permiso para preparar una expedición con la que explorar la costa del Mar del Sur y conquistar los territorios que encuentre más allá. Pero la intención oculta del viejo rebelde consiste en independizarse de cualquier control en la otra orilla del mar, construir él mismo una flota, convertirse en amo de su propia provincia y, en la medida de lo posible, conquistar también el legendario Virú, ese Ofir del Nuevo Mundo. Pedrarías accede, no sin segundas intenciones. Si Balboa perece en la empresa, tanto mejor. Si logra llevar a cabo su proeza, a él aún le quedará tiempo para desembarazarse de ese hombre demasiado ambicioso. Con ello, Núñez de Balboa emprende una nueva huida hacia la inmortalidad. Su segundo intento es tal vez aún más grandioso que el primero, aun cuando no le haya reservado la misma fama en la historia, que solo enaltece a aquellos que tienen éxito. Esta vez Balboa no solo cruza el istmo con su tropa, sino que hace que miles de indígenas arrastren por encima de las montañas la madera, los tablones, las velas, el ancla y los cabrestantes necesarios para construir 4 bergantines. Pues si allá, al otro lado, consigue tener una flota, podrá apoderarse de todas las costas,
conquistar las Islas de las Perlas y el Perú, el legendario Perú. Pero esta vez el destino está en contra de este hombre audaz que sin cesar encuentra nuevos obstáculos. Mientras avanzan por la húmeda jungla, la carcoma devora la madera. Los tablones llegan podridos y no sirven para nada. Sin dejarse desanimar, Balboa manda talar otros troncos en el Golfo de Panamá y fabricar nuevos tablones. Y su energía realiza un verdadero prodigio. Parece que ya todo ha salido bien. Ya se han construido los bergantines, los primeros del Océano Pacífico, cuando un tornado empuja los ríos que de pronto se agigantan y los barcos, que ya estaban listos, son arrastrados hasta el mar, donde zozobran. Aún han de empezar una tercera vez. Y por fin logran terminar 2 bergantines. Balboa solo necesita otros 2, otros 3, y podrá ponerse en marcha y conquistar el país con el que sueña noche y día desde que aquel cacique señalara con la mano extendida hacia el sur y él escuchara por vez primera esa seductora palabra, Virú. Tiene que hacer venir a otro par de valientes oficiales, reclamar tropas de refuerzo y podrá fundar su reino. De haber contado su íntimo arrojo con unos meses más, tan solo con un poco de suerte, la historia universal no habría tenido que nombrar a Pizarro, sino a él, a Núñez de Balboa, el vencedor de los incas, el conquistador del Perú. Pero incluso con sus favoritos, el destino no siempre se muestra magnánimo. Rara vez conceden los dioses a los mortales más de una hazaña única e imperecedera. Capítulo número 8. El ocaso. Núñez de Balboa ha preparado su gran empresa con una energía férrea, pero precisamente lo arrojado de su acierto le pone en peligro, pues, intranquila, la mirada recelosa de Pedrarías observa de cerca las intenciones de su subordinado. Tal vez, gracias a una traición, le hayan llegado noticias acerca de los ambiciosos sueños de dominio de Balboa. Tal vez simplemente celoso tema un segundo éxito del antiguo rebelde. En cualquier caso, envía de pronto a Balboa una carta muy cordial diciéndole que, antes de que inicie por fin su expedición de conquista, podría regresar para tener una entrevista en Acla, una ciudad próxima a Darién. Balboa, que espera recibir tropas de apoyo por parte de Pedrarías, acepta la invitación y regresa de inmediato. Una pequeña tropa de soldados avanza hacia él ante las puertas de la ciudad, aparentemente para darle la bienvenida. Alegre, se apresura a ir a su encuentro para abrazar al hombre que está al mando, su compañero de armas durante muchos años, que le acompañó en el descubrimiento del Mar del Sur, su amigo de confianza, Francisco Pizarro. Pero Pizarro le pone la mano sobre los hombros y le declara preso. También él está ávido de inmortalidad. También él desea conquistar el país del oro. Y probablemente no le resulte desagradable saber que se quita de en medio a un hombre tan temerario y que está por delante de él. El gobernador Pedrarías abre un proceso por presunta rebelión. Rápida e injustamente se hace justicia. Pocos días después, Vasco Núñez de Balboa camina junto con sus compañeros más fieles hacia el cadalso. La espada del verdugo relampaguea y en la cabeza que rueda por el suelo se apaga para siempre la mirada que fue la primera de toda la humanidad en contemplar al mismo tiempo los 2 océanos que abarcan nuestra tierra. Les agradecemos sus comentarios en la parte inferior del video y hacer clic en suscribirse y en la campanita para recibir cada 8 días la notificación de nuevos cuentos y audiolibros en español. Audiolibros Jorge Estupiñán.
La nueva forma de leer libros.